Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Y si ya nos están acompañando con el cafecito, con un fresquito, pues buen provecho también. Bienvenidos una vez más otro lunes, mi querido Salvador Garrido Márquez. Mi querido Luis Octavio Valtierra, un placer nuevamente estar contigo y con toda nuestra audiencia, nuestros televidentes, muy contentos y pues ya con muchos movimientos, Octavio. Muy movido nuestro país, muy movido el mundo. Son épocas estratégicas, no solamente en México, sino a nivel global. Y por estos efectos, mi querido Salvador, el día de hoy tenemos un programa distinto, con un enfoque que va a ser muy horizontal para toda nuestra población, no solo a nuestra audiencia, así que cuéntenle a todos, queridos y queridas, reproduzcanlo, pásenlo, ya saben que lo pueden repetir las veces que quieran en las redes sociales de Garrido Licona, así que, ¿qué te parece si empezamos, como cada lunes, viendo la cápsula de nuestro invitado que preparó nuestra producción? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo completamente. ¿A un 100%? A un 100. ¿A un 1000? También. Vamos ahí entonces en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Gustavo Almaraz, licenciado en Derecho con especialización en corporaciones por la Universidad Panamericana. En 2002 ingresó a Grupo Estrategia Política, la primer firma especializada en consultoría política y asuntos políticos en México, de la cual actualmente es presidente ejecutivo, coordinando soluciones de información estratégica, consultoría política y asuntos públicos para organizaciones nacionales y transnacionales. Acompáñanos a conocer más sobre nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, ya lo escucharon, Gustavo Almaraz está con nosotros el día de hoy. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Gustavo, un placer, bienvenido. Gracias, Salvador. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Gracias, Gustavo? amigo. Bienvenido, Gracias. por favor, adelante. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por dedicarnos estos minutos entre empresarios, platicando con nuestra audiencia y, por supuesto, con el señor Encantado. Garrido y con un servidor. Encantado, encantado. Oye, pues, ¿qué te parece si arrancamos? Digo, más allá de lo que ya vimos en la cápsula de arranque, platícanos un poco de ti, de dónde eres, Ciudad de México, eres de alguna otra parte del país o del extranjero, no lo sabemos. Cuéntanos más. Bueno, soy de Tijuana, Baja California. Ahí está. Entonces, El 664. Exacto, ¿no? Exacto. Ese es el código. Soy de Baja California, Tijuana, y llegué a la Ciudad de México. Y esto es relevante porque es pues, parte de mi historia y de donde estoy hoy trabajando. Llego a México a los 13, 14 años, por ahí del 91, 92, cuando mi padre acaba de ser senador de la República y decide pues, dejar incluso su tierra y venirse a picar piedra acá a la Ciudad de México. La verdad, yo tengo todavía mucha familia en Tijuana, pero la Ciudad de México me enamoró, aquí me quedé, aquí estudié, empecé la secundaria, luego salí a estudiar al extranjero, regresé, estudié Derecho, como la cápsula lo decía, en la Universidad Panamericana. Y posteriormente litigué algún momento de mi vida, pero mi padre, insisto, cuando deja la política, decide incursionar en este tema de los asuntos públicos y ahorita les platicaré cómo terminé yo ahí, pero esa es mi historia de vida muy corta. ¿Qué primeras impresiones recuerdas en este cambio? Porque inclusive estamos hablando de hace ya unos años para atrás. No era ni la misma Tijuana, no era ni la misma Ciudad de México. En ese tiempo era el Distrito Federal. ¿Qué fue estas primeras sensaciones que tú recuerdas y que imagino a la postre te convencieron de quedarte por estos rumbos? A mí lo que me gustó mucho de la Ciudad de México fue la grandeza, su tamaño, la oferta culinaria, la oferta cultural, la cercanía a otros estados para ir a Guanajuato, para viajar a Acapulco, a Guerrero, Zihuatanejo. Toda esta parte me fascinó, ¿no? Mucho. Sin duda extrañaba a Tijuana a los inicios, pero el tamaño, el conocer gente, el que las decisiones políticas en ese entonces se tomaban aquí, se siguen tomando aquí, el nivel cultural, educativo, me gustó muchísimo y me llamó la atención. En algún momento le hablaron a mis papás, yo tengo una hermana más chica y una hermana más grande, y pues les decían, es que su hija grande no se está adaptando mucho y su hijo está sobreadaptado, ¿no? La chica estaba muy chica. A mí me gustó mucho, la verdad, lo que llegué aquí a conocer. La verdad es que también como tijuanense y la cercanía a la cultura americana te ofrece otras cosas, ¿no? En términos de calidad de productos, calidad de servicios, que todavía la Ciudad de México en ese entonces no tenía.
a su llegada. Estaba el Tratado de Libre Comercio todavía entrando y llegando los productos internacionales a la Ciudad de México, y probablemente era lo que faltaba, pero a mí me encantó desde que llegué. Insisto, era una ciudad todavía más tranquila. Yo andaba en bici de arriba abajo por la colonia Cuauhtémoc, y me iba a la escuela en bicicleta. Eso ya no es posible, no mandaría a mi hijo en bicicleta, pues te lo terminan atropellando por el tráfico que hay, ¿no? De acuerdo. Sí. Oye, Gustavo, ¿cómo nace esta situación de que estudies Derecho y cómo pasas de abogado, que incluso me comentas que iniciaste litigando, pues a una actividad que es ya la asesoría en este concepto de orden público y estrategia política y empresarial? Sí, mira, y yo primero que nada decidí estudiar Derecho, una carrera que me encanta a la fecha. No me veo y nunca me vi haciendo y estudiando otra cosa. Entré a litigar y también me gustaba mucho el litigio, pero les comentaba que soy de Tijuana y que mi padre fue político baja californiano, senador por el estado. Incluso a él le toca el inicio de este proceso democrático cuando el PAN gana por primera vez la gubernatura. La parte de esos políticos de allá le toca perder la presidencia municipal, se pierde la gubernatura, y él lee este proceso democrático, creo que de la manera correcta, y dice: esto es el inicio de la pluralidad política, de que avance la democracia electoral en nuestro país. Y con la cercanía con los americanos, a él le interesaba mucho este concepto del cabildeo, del lobbying, como lo llaman en Estados Unidos, y que hoy se ha transformado al tema de los asuntos públicos. Cuando sale del Senado, funda el despacho, Grupo Estrategia Política, y empieza a ser este personaje o actor que flota entre el sector público y el sector privado, es decir, orientar las decisiones del sector privado. Y a mí siempre me llamó mucho la atención esta sensibilidad política que hay que tener, por supuesto los asuntos públicos, la capacidad de incidir en la toma de decisiones, y yo lo veía. Él empezó con las Afores, empezó con la maquiladora, empezó con un tema de juegos y sorteos, y siempre le preguntaba cómo iba mientras yo estudiaba derechos y mientras litigaba. Pero además este concepto de los asuntos públicos siempre estás muy pegado también a la toma de decisiones, al derecho administrativo, al proceso parlamentario, a la creación de leyes. Nosotros nos hemos vuelto especialistas en el tema legislativo, y un buen día él me dice: oye, ¿y no te interesaría venir acá a entender más de los asuntos públicos? Y yo ya traía esa cosquilla, y bueno, pues me fui con él para empezar a ver temas de vinos y licores. Lo que me encanta del tema de los asuntos públicos es, yo he visto temas de delfines, de café mezclado con azúcar, de gasolinas, de trenes, de bebidas alcohólicas, de cosméticos. Es un mundo enorme, fascinante, por supuesto, los temas digitales. Y cuando me voy con él, pues me encanta a lo que se dedica y lo que hacemos, y ahí es donde incursiono en esta vida, pero es por el impulso de mi papá. Sí, es de que acabas de comentar precisamente cómo un aspecto de carácter político se vuelve un aspecto de una actividad profesional y pues desde luego ya empresarial. El tema, cuando hablamos de política, se va muy enfocado a una carrera pública. Uh-huh. Y no necesariamente con lo que estás diciendo es esa situación. O sea, alguien que conoce de política también puede ser empresario, puede ayudar a las empresas y puede ayudar a los políticos y hacer ese enlace, que es lo que tú haces. ¿Puedes darnos algunos ejemplos o algunas anécdotas de cómo pues has llevado a cabo esta actividad para que nos quede más clara esa actividad, o cómo tú ayudas a este mundo político y a este mundo empresarial a que logren, pues obviamente, cosas positivas para nuestro país? Y más allá de eso, incluso, Salvador, mucha gente no sabe lo que me dedico y piensan que hago campañas políticas, porque el despacho se llama Grupo Estrategia Política, y creen que mis clientes son los políticos. Y yo lo que les digo es: yo no tengo un solo cliente del sector público. Todos mis clientes, el 100% es la empresa privada, las asociaciones, las organizaciones, porque requieren de la orientación. Y no solo eso, cuando mi padre funda el despacho, curiosamente no nacieron tantos despachos adicionales, sino que las empresas empiezan a generar su función interna. Uh-huh. Y empiezan a darse cuenta que necesitan internamente, como un contador, como el abogado, como el de marketing, necesitan a alguien que oriente las decisiones políticas y sociales de la empresa. Incluso, me adelanto mucho, hay algunas empresas ya en Washington con
así como tienen un Chief Financial Officer, tienen un Chief Political Officer. Sí. Las decisiones... Sí, perdón. Fíjate que eso es cierto. Me ha tocado asesorar, bueno, asesoramos precisamente también a grupos que hay una posición que se llama relaciones con gobierno o relaciones gubernamentales, pero es empresarial con gobierno y eso es trascendental, porque hoy las decisiones que tú puedes tomar como empresario no pueden dejar de ver la perspectiva de lo que hoy en día es una política económica, situación política, en fin. Así es. Yo estudié un posgrado en Stanford en donde se llama Strategy Beyond Markets y pues, te sentabas con puros empresarios y CEOs y en donde la valoración es tan importante lo que pasa en el mercado, es decir, lo que estás discutiendo en el anaquel, ganando el espacio, la mercadotecnia, como lo que pasa en el mundo público, que además no puedes controlar y que además esto te puede desaparecer de la noche a la mañana. Hay una anécdota en donde se encuentran dos CEOs y le dice, oye, no te he visto en las juntas de nuestra industria. Le dijo, no, es que he estado en la Cámara de Diputados. Y le dice, ¿y por qué estás perdiendo el tiempo allá? Y le dice, no, pues estoy salvando el negocio porque los señores quieren cambiar las leyes que desaparecería nuestro negocio. Y ahí te llevo varios ejemplos. Nosotros lo que hacemos, Salvador, y Octavio, es monitoreamos todas las políticas públicas, todo lo que presenta el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, congresos locales, porque sistemáticamente se están generando leyes, cambios, regulaciones, cambios fiscales. El paquete fiscal es algo que monitoreamos muy de cerca y le decimos al cliente, oye, ¿qué opinas de esta ley, a la ley del contrato de seguro, por ejemplo? ¿O qué opinas de esta prohibición en la parte de plásticos? En Oaxaca, por ponerte un ejemplo, una prohibición así, abierta y clara respecto de la venta de alimentos con alto contenido calórico y bajo valor nutricional. Híjole, ahí entra desde el queso, por alto contenido calórico, hasta el agua. Entonces, el impacto para las industrias alimentarias es enorme. Les avisamos y hacemos una estrategia para decir, vamos a hablar con el diputado que está promoviendo para decirle los efectos y los impactos, vamos a hablar con el gobernador, vamos a hablar con el secretario de Salud, el secretario de Desarrollo Económico, y así es como ayudamos a las empresas, a las organizaciones, a que tengan la información y tomen decisiones a partir de ese momento para relacionarse con los actores de gobierno. Las empresas hoy saben que si no estás en la mesa, y así lo dice alguien, si no estás en la mesa vas a ser parte del menú, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Tremenda analogía. No dejo de pensar con esto que nos platicas, invariablemente en la serie de House of Cards. Creo que de manera muy evidentemente lúdica, pero tocan esta posición del cabildeo, el famoso lobbying, lo estratégico que son estos jugadores, estos personajes que de alguna manera regulan lo que está pasando en los tomadores de decisión a nivel nación, a nivel país, con el impacto que tiene con la sociedad. Y bueno, creo que nos estás haciendo ver en este primer bloque y de manera muy concreta cómo tu función estratégica es este termómetro para poder medir las aguas de un lado y otro, pero sobre todo me encanta la parte en que lo concentras a armonizar, a poder velar también por los intereses, en este caso de quien solicita tu asesoría, y ser una especie, una suerte de mediador y de lograr este cabildeo. Sí, por supuesto. Para empezar, mucha gente me dice, ya sé que lo que haces lo de House of Cards. Que hay diferencias importantes ahí, totalmente, ¿no? Pero otro día... Es meramente político. Totalmente. Bueno, es que además, déjame te digo, allá una de las grandes diferencias es que las empresas y los grupos pueden aportar dinero a las campañas. Cierto. Aquí no. Entonces lo hace más difícil y yo la verdad lo prefiero, pues porque no, allá por lo menos traes un interés económico en donde puedes de alguna manera presionar. Claro. En el caso de México está prohibido y no es permitido. Además, el compliance y la exigencia de la transparencia y los temas anticorrupción, no solo de leyes nacionales, sino de leyes internacionales, es la que nos rige a nosotros. Pero efectivamente, Salvador, nosotros además, Octavio, somos promotores de esa inversión. O sea, siempre estamos hablando bien de México y les decimos, oigan, yo creo que este estado se te va a complicar porque tienes a lo mejor limitaciones de agua, porque tienes mucha protesta social respecto de estos temas en específico. ¿Por qué no buscas otro espacio y te aconsejo y te dirijo y te llevo con las autoridades pertinentes para que tu inversión sea un éxito? Y mediamos entre ellos a ver si incluso puedes tener algunos incentivos. Me ha tocado, hay leyes, por ejemplo, específicas que han salido en congresos locales, en donde una empresa dice, si esa ley pasa, yo no me voy a invertir
al estado de Veracruz, por ejemplo, hace muchos años pasó eso. Entonces nosotros estamos en medio de esa discusión empresarial y cómo armonizamos, como bien dices, Octavio, la política pública y sobre todo cómo traducimos, porque sí son lenguajes absolutamente distintos. El empresario se basa en un PowerPoint, en un Excel y obviamente en velocidades diferentes para llegar a sus objetivos, lo cual está hecho para eso. Y el político no. El político 1 más 1 es como 25. Para los políticos del norte a lo mejor 1 más 1 es 103. Y hay que saber entender cómo leen, cómo suman y que tu proyecto puede ser muy bonito para ti, pero de mucho impacto social en lo político. Y ahí es donde nosotros les decimos, tú no tienes razón por esto, háblale así a este personaje para que te entienda lo que te quiere decir. De acuerdo. ¿No? Muy bien, pues si les parece bien y también allá en casa, queridos y queridas, vamos a hacer la primera pausa del programa. Se nos fue como agua, así que no se muevan porque está poniendo buenísimo aquí Entre Empresarios por Canal 8 de Televisión, Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bienvenidos de vuelta, queridos y queridas, a Entre Empresarios. El día de hoy estamos platicando con Gustavo Almaraz, quien nos estaba contando precisamente a propósito de su ámbito profesional, él siendo tijuanense y habiendo migrado a Ciudad de México tras los primeros pasos de su señor padre, senador en Tijuana, que después vino también a Ciudad de México a forjar una carrera en esto que entendemos hoy como una mediación entre, digamos que la fuerza política y la sociedad entendiendo empresarios, pero además también nos platicaba en el segmento anterior, le pedía a Salvador Garrido Márquez ejemplos de cómo esta mediación entre unos y otros suceden en el día a día, y nos platicaba particularmente los casos en los que él, como este traductor de los idiomas que se hablan a varios niveles en nuestro país, puede dar un tiento de lo que puede ser una inversión en cierta región a partir de ciertas políticas que se están tomando en ella, ciertas decisiones que influyen sin lugar a dudas la sostenibilidad de un negocio. Así que, mi querido Gustavo, retomando estos ejemplos, ¿qué más nos puedes contar dentro de estos día a día en tu profesión? Mira, se acerca un día una empresa grande, internacional, ya trae análisis de las capacidades logísticas, los profesionales médicos, la refrigeración. Pues era un negocio redondo el entrar a México, pero nos preguntaron a nosotros y la respuesta fue, primero, estás prohibido en ley y dos, políticamente no tienes un sustento para entrar. Porque dijeron, bueno, cambien la ley rápido, ¿no? O sea, es un problema grande y si no generas una conversación y si no generas un ecosistema respecto de este tema, te puede salir muy mal, ¿no? Y entonces, pues el proyecto se detuvo y empezamos de cero a que no es solamente que tengas de infraestructura, necesitas el apoyo y el sostén social, político de un proyecto de esa naturaleza. En algún momento también me mandaron llamar a una empresa en un estado cercano de aquí, una empresa sofisticadísima, que hace unos productos increíbles, no puedo decir cuál porque le van a atinar muy rápido, y resulta que ellos estaban pues sorprendidos por el rechazo del presidente municipal a la presencia de la planta ahí, ¿no? Les digo, a ver, pues, ¿qué está pasando, no? Pues bueno, estos son los incentivos que nosotros tenemos y él no los quiere respetar. Y te pones a ver y dices, mira, pues es que el señor presidente municipal tiene algo de razón. La planta, una de las más modernas del mundo, que llega a este estado, primero que nada, le condonaron el impuesto sobre la renta, perdón, el predial por 10 años. Entonces el señor deja de recibir su predial. Dos, no contratas a nadie del municipio porque nadie tiene las capacidades para hacerlo. Tres, era uno de los municipios más pobres y con tu llegada lo sacas de los municipios más pobres y ya no recibe dinero de la federación. Pues el señor dice, mejor que se vayan, porque nadie nos contrata, no pagas tus impuestos y, ¿cómo se llama? Y además la federación ya no me manda dinero. Entonces tienes que hacer conciencia de los empresarios y decirles, tienes que ajustar eso. Oye, pero es que fue lo que yo acordé. Está mal lo que acordaste. Y si tú quieres estar aquí
20, 30, 50, 100 años, tienes que cambiar tu mentalidad y acercarte de manera distinta a la sociedad. Un grupo duro que pues, ellos tenían su acuerdo y lo terminaron cambiando, pero ese es un ejemplo de lo que hacemos nosotros y yo no iba a continuar discutiendo con el presidente municipal porque me parecía que tenía razón y como consultor, algo que le aprendí a mi padre es siempre digamos lo que pensamos, porque si no, en ese momento pues dejamos de ser consultores. Ahí están dos ejemplos de cómo hemos intervenido en algunos, pero esto pasa todos los días y a todas horas, ¿no? Sí, fíjate que acabas de comentar un tema indispensable hoy en día. Desde mi perspectiva, el mundo empresarial, el empresario no se puede llamar empresario si no toma en cuenta todos estos aspectos en el mundo actual. Tú no puedes, ejemplo, ser empresario, explotar los recursos naturales y atentar contra la sociedad. Porque entonces ves por tu propio bien, por un bien económico, por un bien personal, pero no ves por un bien común que tarde o temprano va a hacer que en el futuro cercano tu proyecto sea inviable y desaparece. Me parece que en la nueva función de un empresario debe de atender a ver, obviamente, el aspecto económico, pero también lo que tú apuntas, que es la aportación a la sociedad, la aportación, en este caso, en tecnología, en economía, en un tema de medio ambiente, en un tema de respeto a lo que son las culturas y muchos otros aspectos que den lugar a que la empresa y la sociedad, la comunidad, se vean favorecidos. Y bajo este escenario todos jugamos y todos somos felices. Y ese es un buen ejemplo que acabas de poner de lo que es justo tu función. Así. Y bueno, hoy en día, Octavio, Gustavo, pues se está presentando una situación de muchos movimientos. Viene el cambio, en este caso presidencial, y vienen muchas situaciones que van a tener un impacto en las empresas. Desde tu perspectiva, hoy en día, ¿tú cómo ves la situación al término de este sexenio con pues, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Un diagnóstico general de la circunstancia, cómo está concluyendo precisamente en el ámbito empresarial y político, y pues lo que viene, ¿cuáles son los retos, Gustavo? Mira, probablemente de las principales lecciones para el sector privado en este sexenio tiene que ver con que la visión holística o la cercanía con las comunidades en donde estás es el principal elemento si quieres tener una conversación con el gobierno. Antes tú decías, mi inversión vale $1,000 millones, $2,000 millones, puertas abiertas. En este sexenio, vamos a ser francos, pues el número no importaba si no venía con el sostén de decir, bueno, ¿y qué vas a hacer para la comunidad? ¿Cuánta agua le vas a regresar de lo que te estás consumiendo? ¿Cómo vas a arroparlos? ¿Cómo los vas a capacitar? Y me parece algo positivo y que creo que las empresas rápidamente, o muchas de ellas, han dicho, lo entiendo y creo que es algo que tiene que venir en tu plan de sostenibilidad en el tiempo. De lo contrario, pues es perder, ¿no? Hoy ya lo ven como un ganar-ganar. Creo también que la dinámica del presidente López Obrador nos hizo a muchos reaprender el tema de la política y de cómo verla y cómo cachar las narrativas. La mañanera probablemente, Salvador Octavio, fue el mayor cambio no voy a decir de régimen, porque no, pero de hacer política en este país. Como ustedes saben, es el programa, el noticiero más importante de la mañana. A veces el presidente hablaba, nos preguntaban los clientes, oye, ¿por qué no me está llegando la información? Le digo, porque sigue hablando el presidente. O sea, no ha acabado, lleva 3 horas 40 hablando y ahí dictaba pues las instrucciones, ahí llama a sus adversarios, ahí critica, ahí manda instrucciones al Congreso. Es decir, el presidente gobierna desde ahí y nosotros pues lo que hicimos fue platicarles y decirles al sector privado que no era un show mediático nada más, que tenían que comprenderlo y que a veces ciertas cosas que decía el presidente en la mañanera tenía que ver con el público al que va dirigido y no tanto a la empresa. Ese fue el primer cambio de paradigmas en donde orientamos a las empresas y además también las empresas se tuvieron que ajustar al sector privado a estas mayorías absolutas que llevan teniendo desde el inicio del sexenio. El despacho al que yo pertenezco y que me toca encabezar nace principalmente a partir de que el PRI pierde la mayoría en el 97. Ahí es donde se abren los espacios y hoy llevamos 6 años con estas mayorías absolutas y hoy en la Cámara de Diputados calificadas con sus aliados y a un senador. Hay que navegar eso, hay que saber navegar eso, hay que platicar con el sector privado. Para mí, cuando tenemos estrategias exitosas en los asuntos públicos y un CEO me pregunta, oye Gustavo,
¿qué más hacemos y qué cosas diferentes hacemos? Yo le digo más de lo mismo. Hay que seguir hablando con los actores políticos, hay que llevar propuestas, hay que saber qué están buscando ellos, qué quieren. Y eso es algo que hemos afinado y entendido con este gobierno, que sin duda ha sido un gobierno que pues, cruza muchos de los límites con reformas grandes como el tema de la subcontratación, con una recaudación agresiva desde el SAT, reformas importantes en los temas militares, reformas importantes en los temas energéticos y las que faltan en los próximos 20 días. Entonces ha sido un sexenio de muchos aprendizajes y que el sector privado incomodó porque tuvo que salirse de su posición tradicional, de decir yo solamente estoy para el desarrollo económico y lo demás le toca al gobierno. Ya hoy creo que se ve como algo que tenemos que aportar todos, ¿no? Sí, bueno, y también se vio una interacción muy fuerte entre lo que es el gobierno actual con el sector empresarial. Me parece que, si bien es cierto, pues hay algunas situaciones críticas o posturas que quizás no se comparten, pues lo que sí es cierto es que sí hubo una mayor interacción. Había alguien cercano de los empresarios en la figura de un asesor político, que es Alfonso Romo, o fue Alfonso Romo. Esa misma figura se lleva ahora a la nueva, en este caso... Altagracia Gómez. Altagracia Gómez, para asesorar y para apoyar y para dirigir tanto a Claudia Sheinbaum, pero también para escuchar a los empresarios. Y hay una voz, creo que eso ha sido relativamente positivo, pero sí veo mucho movimiento entre este aspecto político y empresarial que antes no sucedía. A ver, y a lo mejor sucedía en otros espacios. Yo creo que el sector privado ha sido pragmático y ha escogido la vía del diálogo. Ahorita sí estamos viendo un poco este debate de hacia dónde va a ir la reforma judicial, porque pues, pareciera que no necesariamente está estructurada de la mejor manera. Pero el sector empresarial, en la mayoría de los casos, y es mi caso lo que yo asesoro y opino, es siempre mejor estar en la mesa, dialogando, llevando propuestas, viendo cómo cambias el uno a uno, también entendiendo que al gobierno o en este gobierno nunca has ganado ningún tema en los medios debatiéndolo ahí, porque además él tiene un micrófono mucho más potente y mucho más poderoso, claro, y una popularidad que lo respalda, y él sabe y lo sabe usar perfectamente bien el presidente López Obrador. Lo mejor es sentarse a dialogar y ver qué puntos puedes cambiar. Yo veo, me parece que sí terminó habiendo mucho más apertura, con las complicaciones que las hay en el día a día. Hay sectores todavía muy cerrados, Salvador, y espacios que simplemente no se abrieron, como permisos en la parte energética, permisos en la parte de salud, que simplemente no evolucionaron. No acabo de entender por qué, porque nadie gana en no tener un medicamento innovador aprobado, en no tener un medicamento distinto, mucho mejor, nuevo, aprobado a favor de la gente, ¿no? Sin embargo, pues ahorita hablaremos de las perspectivas que yo veo hacia el gobierno que viene, pero en este gobierno ha sido de muchas lecciones en donde el sector privado pues sí dio varios pasos hacia adelante para estar cerca de la mesa, en el Congreso, en el Ejecutivo, con los gobernadores. Hay que ampliar la red de relaciones y de conversaciones. Nunca sabes quién va a ser el actor político que te va a poder ayudar a avanzar tu agenda. Oye, hay una pregunta, porque esto creo que fue tema recurrente, sobre todo a toro pasado de la crisis mundial que hubo en 2020 con el tema de COVID. Pero posterior a ello, había como una espera permanente de algún incentivo que de pronto el empresario dijera, bueno, a ver, no me lo diste tal vez en el momento, pero por ahí tal vez una vez que pase esta situación tan lamentable que fue la epidemia, vamos a ver cómo nos va aquí en México. Y contrario a lo que se esperaba, no hubo realmente un cambio significativo. A lo mejor hubo zonas que se vieron favorecidas, precisamente con su geografía, buscando apuntalarlas. Pero al final también podemos ver que para este cierre del sexenio, o sea, la situación económica parece estable, más allá de los ir y venir del peso en cuanto a su tipo de cambio, pero se ha mantenido digamos, un panorama de cierta tranquilidad, de cierta quietud. Y lo que en un principio era una lectura muy negativa, al final mi percepción es que no trajo tan malos resultados. ¿Cómo lo visualizas? A ver, yo, para empezar,
el tamaño, la fuerza, las capacidades de México son impresionantes, Octavio. Eso es lo primero que yo diría, ¿no? O sea, es a pesar de México camina, y a pesar de no de este, sino otros gobiernos también, ¿no? O sea, México camina, tenemos un socio comercial muy potente, o dos, Canadá y México, y los empresarios mexicanos me parece que son creativos y buscan la forma y son muy resilientes, ¿no? Y el mercado mexicano también es muy noble y debemos de verlo así. Creo que en una medida el presidente ha sido responsable con la macroeconomía y eso es algo que hay que destacar. Por supuesto, el impulso del salario mínimo es algo que yo sí le reconozco, pero que además pagan los empresarios. Eso es algo importante que señalar, es decir, se ha incrementado, pero pues quien lo pagan son los empresarios y eso es importante destacarlo. Creo que se criticó mucho que no hubo incentivos fiscales en la pandemia. Creo que se pudo haber aflojado un poquito más esto, pero hoy no hay una cruda como la que están pagando otros países respecto de eso, ¿no? De acuerdo. Lo que siempre les dijimos nosotros a los empresarios es no traigan sus inversiones a partir de creer que les van a dar incentivos. Y eso es bien importante, ¿no? Sí. Tráelo porque crees que hay mano de obra, porque hay un bono demográfico que nos ayuda, porque estamos pegados a la economía más poderosa del mundo, porque el nearshoring es un hecho, porque somos aliados, ahí está el ally shoring. O sea, hazlo por eso, no porque pienses que el gobierno te va a resolver cosas económicas y te va a dar incentivos. La crítica que yo sí hago, Octavio, es que creo que dejamos pasar oportunidades. Yo creo que las señales de la cancelación del aeropuerto, por supuesto hay sectores como el energético que te decía cerrado en algunos espacios, algunos temas farma, pues son señales de nuevas inversiones que no vinieron. La gran mayoría de las inversiones son reinversiones. O que no han llegado. Y eso ya platicaremos en el siguiente bloque. O que no han llegado y que están a la expectativa, y ahí es donde yo digo de las oportunidades perdidas. De acuerdo. Pero sí, efectivamente, si ustedes ven las gráficas, y esto el presidente lo sabe, al empresariado en general le ha ido bien. No a todos, por supuesto, pero en general yo me siento en muchos consejos y les digo, bueno, señores, después de las quejas y de todo, ¿cómo les ha ido? Y te dicen muchos, mi mejor año. Me ha ido 40% arriba, en 20 camiones, por ejemplo, y dices tú, órale. Es decir, por la creatividad del empresario, por su resiliencia, por el tamaño de México, la grandeza de este país, pero también creo que efectivamente han sido medianamente responsables en la macroeconomía del país, ¿no? Y eso sí es cierto, y ahí están los números, ¿no? De acuerdo. Pues, lamentablemente tenemos que hacer nuevamente otra pausa, queridos y queridas. Ya saben que aquí los tiempos apremian, así que no se nos vayan. Estamos aquí platicando con Gustavo Almaraz, Entre Empresarios, por Canal 8 de Televisión, Heraldo Televisión. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos a la recta final del programa del día de hoy. Estamos platicando Salvador Garrido Márquez con Gustavo Almaraz, un servidor Luis Octavio Valtierra, sobre, hicimos en el bloque anterior un breve recap sobre lo que ha sido estos 6 años al frente del todavía y actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Gustavo, ya nos dabas un cierre de bloque muy interesante donde, pones en perspectiva que con base en tu experiencia y toda esta charla que tienes con los empresarios mexicanos, hay una visión positiva. Y ahí viene la siguiente pregunta que va ligada con, hoy estamos ahí parados, pero y como dice la canción, yo no sé mañana, ¿qué nos depara? En esta visión que tienes tan horizontal y con todo el termómetro de lo que ya platicábamos, la visión política y la visión social, ¿qué se permea tanto en el empresario como en la parte política? A ver, siendo muy sinceros, ahorita en esta recta final, como tú lo llamas, Octavio, hay nerviosismo. Mucho nerviosismo porque independientemente de que a algunos negocios les ha ido bien, como decía en el bloque anterior, pues los grandes cambios que se están proponiendo y que pasan por el Congreso, que ya pasan por la Cámara de Diputados y que en línea vienen algunos más, ponen
en entredicho y nerviosos a los negocios, porque muchos de ellos han podido mantener sus inversiones en México gracias a la impartición de justicia y al Poder Judicial en ciertos niveles cuando estás en la disputa del permiso, del territorio, de la inversión, y dicen, si pierdo eso, me voy a poner pues, nervioso y ya no sé si la voy a poder sostener. La reforma judicial sin duda tiene muy nerviosos a una buena parte del empresariado, y no lo estoy diciendo aquí como un chisme, sino que lo estamos viendo en las declaraciones no solo de los empresarios nacionales, de los extranjeros, el propio embajador americano, el canadiense, ahorita ya se manifestaron legisladores americanos, senadores, diputados, también cámaras empresariales internacionales. Y lo que yo diría, bueno, pues algo de razón han de tener en términos del nerviosismo. No estamos diciendo que no se requiera una reforma judicial, el tema es lo que se está viendo hoy sí genera algo de nervios, y sobre todo lo que más llama también la atención, Octavio, es pues que al presidente López Obrador ya no le toca administrar ese gran cambio o quieran verlo, o ese problema que va a dejar en la mesa, ¿no? Le toca a la doctora Sheinbaum pues instalar un nuevo poder judicial, vamos a decirlo así, pero también si las empresas productivas del Estado pasan a ser monopolios naturales del Estado, si les desaparecen los órganos independientes o autónomos como IFETEL, COFEMER, ¿cómo se llama? CONAMER, todos estos, o también el tema de consultas afromexicanas e indígenas, o también la prohibición de minería a cielo abierto. O sea, un paquete de cosas que dices, ¿dónde va a acabar este tema? Y la perspectiva, pues es, así se van a usar esas mayorías calificadas que tienen para procesar este tipo de reformas, y en donde realmente yo diría que también lo que preocupa es que no se ha visto la apertura al diálogo real respecto a estas reformas que están procesándose, ¿no? La semana que viene es una semana crítica para ver cuál es el futuro de la reforma judicial. El domingo van a dictaminarla, el lunes pasa a primera lectura y el martes seguramente la estarán discutiendo, y habrá que ver ya en la política si a la oposición le alcanza a sostener y a rechazarla con ese voto único que necesitan usar en el Senado de la República. Pero sí, siendo honestos, con todo lo que ha pasado y que hablamos pues de un ambiente difícil de negocios, pero que se ha sabido navegar por las condiciones que les comento, hoy el nerviosismo se elevó, la reacción del peso te dice mucho, también de los mercados te dice mucho. Hay nerviosismo respecto del impacto de las reformas. Y sobre estas bases, digo, es como la otra cara de cierta manera, porque al final del día es la especulación, es el desconocimiento, pero es la certeza de estos cambios radicales en los que ya están cimentadas las bases y que bueno, que Claudia Sheinbaum tomará, y ya veremos qué dirección les da. Pero precisamente hablábamos en el bloque anterior de estas, voy a ponerle entre comillas, deudas por parte de Andrés Manuel López Obrador sobre a lo mejor un plan de energías sustentables más visible, no solamente enfocado a las energías fósiles o en este caso al petróleo, que bueno, sabemos que es el caballo de Troya histórico de México, o bueno, de un tiempo para acá. Y decía yo de manera como, perdón, te interrumpí en ese momento, te dije, bueno, o que no han llegado. Sobre estas bases, ¿tú visualizas que la doctora Sheinbaum tenga de pronto o retome algunas de estas iniciativas de cara a lo que será su sexenio? Sí, sin duda. Me parece que, primero que nada, como perspectiva, pues habrá que ver cómo administra lo que le están dejando, ¿no? Y además también el país, con todas las cosas buenas, tiene grandes retos todavía. Seguridad, temas hídricos, energéticos, o sea, muchas cosas. Yo veo a la doctora Sheinbaum con un plan bueno, integral. Me parece que también la veo generando un gabinete con mayores capacidades en ciertos espacios, por ejemplo, en los temas de salud, con el doctor Kersenovich, no se diga en la parte de seguridad, Alicia Bárcena en la parte ambiental, Luz Helena en el tema energético. Es decir, está preocupada incluso Pemex y CFE, gente conocedora o estudiosa de los temas, y eso te manda señales positivas de decir, para mí, por ejemplo, la señal de mandar a la actual secretaria de Relaciones Exteriores a Medio Ambiente es un poco mandar la señal de decir, me voy a abrir a las energías renovables, voy a mandar señales mando a esta persona que viene de lo internacional a mandar estas señales para allá. Entonces yo he visto señales positivas, creo que va a avanzar
en ciertas agendas que se quedaron pues, detenidas o que no eran prioridades del presidente López Obrador hoy, y que la doctora Sheinbaum sí lo ha mencionado: temas digitales, tema de electromovilidad, por supuesto temas ambientales, le tiene que entrar al tema del agua, a los temas de energías renovables, y creo que ella va a atajar ese tema. El problema va a ser pues también que tiene que atender los grandes retos que tiene el país, y uno de los grandes retos que tiene el país también es la elección en Estados Unidos y quién queda allá y cómo va a ser la relación con nuestro principal socio comercial. Las declaraciones del embajador son: oye, como socio comercial no me gusta esto. No es que yo esté siendo injerencista, nada más que al presidente López Obrador le gusta mucho esos debates de te estás metiendo donde no te debes de meter, pero es un reto también para la doctora Sheinbaum, porque viene la revisión de nuestro tratado, que además todo el mundo le pone como fecha el 26, pero realmente es algo que empieza en el 25. La primera trilateral es en junio, primero, y ahí se arranca la cosa. Una disculpa. No, por favor. Salud. Una disculpa, gracias. Entonces, ese es un gran reto también que viene, ¿no? Oye, perdón, adelante, Salud. Me gusta mucho la forma en la cual estás planteando esta situación. Primer punto, dándole un tema positivo a esto que ha pasado. Al inicio muchas voces eran un tanto fatalistas, no confiaban en que nuestro país, nuestra economía, nuestro sistema político, nuestra democracia continuara estable. Afortunadamente, salvo estos últimos situaciones semanas y días que se han presentado, es cierto, se ha generado una incertidumbre. Me parece que nos falta madurar esa parte en donde primero tenemos que hacer un análisis profundo de lo que se está proponiendo y de lo que se va a implementar en cuanto a reforma judicial. ¿Por qué no el profundizar y si hacer cambios, hacer los cambios, porque sí necesitamos una reforma judicial, claro, y ver de qué manera podemos llegar a la mejor alternativa? Creo que sí siento que estamos trabajando al vapor esto. Coincido contigo que eso justo genera esta incertidumbre, pero también por otro lado quisiera ver positivo esta situación y finalmente evitar decir es que algo va a pasar o algo malo va a pasar, porque eso es lo que genera que esta incertidumbre se genere en algo negativo, en algo malo. Y me parece que el planteamiento que tú haces de Claudia Sheinbaum, que tiene esa visión, tiene esa medida, nos puede ayudar y vale la pena. Y lo que estaríamos esperando es que ella salga y comente algo justo para estabilizar la situación, regularizar esta incertidumbre y volver algo que no es tan cierto en algo positivo y aprovechar la tendencia que hoy el mundo nos está dando para salir adelante. En términos generales, la pregunta que yo te daría es, terminando este movimiento político telúrico que estamos viviendo, pensando en que las cosas, en este caso, se calmen, ¿tú qué le dirías al empresario? ¿Confía en México o espérate tantito? ¿Cuál sería tu mensaje hacia este empresario? A ver, primero que nada, creo que tenemos que ir midiendo momento a momento, la verdad, ¿no? Porque pues, me preguntan mucho cuáles son los efectos de la reforma judicial. Y te diría, pues no lo sé todavía, y creo que nadie lo sabe. Ese es un buen punto. ¿No? La verdad, o sea, oye, es violatorio del TEMEC. Pues no sé, es un efecto muy difuso en este momento, porque todos esperaríamos pues, que fuese una reforma positiva en algún momento, pero como está estructurada pareciera que no lo es. Sin embargo, hay que esperar, hay que ver qué pasa en el Senado, hay que ver cómo reaccionan los mercados, y paso a paso, ¿no? Y si se implementa y si pasa, pues hay que ver cómo se implementa de la mejor manera, hay que ser partícipes de esas opiniones, las diferentes organizaciones. Nosotros, en una organización en específico, por ejemplo, se le pidió al presidente de un comité que se mantuviera, que se quedara, porque el tema de la reforma judicial no acaba el martes o miércoles, apenas empieza. Es decir, todo este proceso de renovación de ministros, de magistrados, pues hay que estar pegados y entendiendo cómo está funcionando. Si podemos incidir en las reformas secundarias, pues participar en las reformas secundarias. No se vale, Salvador Octavio, nada más estar viendo y quejándose. Hay que participar, hay que llevar propuestas, hay que decir, oigan, yo creo que esto es la mejor forma de hacerlo, y eso es lo que yo siempre le recomiendo a los inversionistas. Lo que no les pinto nunca es un escenario catastrófico, pues porque tampoco sé si eso va a suceder. Hay que estar alertas y hay que estar muy atentos a lo que está pasando. Totalmente de acuerdo. Y me parece que ha habido varios sucesos que nos dan esta relativa tranquilidad. Hay que actuar, y coincido contigo, pero se han presentado pandemia,
se han presentado situaciones de elecciones. Desastres naturales. Convivimos con un gobierno americano encabezado por Donald Trump, que todo el mundo pensaba que iba a ser catastrófico y no sucedió ninguna catástrofe. Navegamos bien esta situación, navegamos bien con el actual presidente de los Estados Unidos. Se está dando un cambio en donde se ratifica a Morena y a una mujer, una presidenta. Y bueno, pues estamos madurando y me parece que el tema es adaptarnos a las nuevas reglas del juego. Me encanta esta visión que tú estás poniendo en el sentido de ir analizando poco a poco y ser mayormente partícipes, porque eso a lo mejor es lo que nos hace falta, participar. En muchas ocasiones participamos comentando, pero incluso sin analizar con profundidad, Claro. por lo que se dice en el Vox Populi, y eso es, me parece que parte de la madurez que debemos de adquirir. Octavio, pues no sé. Si te parece bien, sí, ya vamos llegando al final del programa, lastimosamente, Gustavo Salvador. Pero si te parece bien, y saliéndonos ya un poco de temas, tenemos un ejercicio que le llamamos el ping-pong de negocios, que son una serie de preguntas, preguntas que le hacemos a nuestro invitado, donde buscamos tener la primera respuesta que venga a tu mente. Entonces, si te parece bien, arranco con el saque. En el ping-pong de negocios, ¿algún hobby o una actividad fuera de tu profesión que disfrutes? El tenis. El tenis. Hablando ¿Lo de practicaste en algún ping-pong. momento? Sí, mucho. Ok. Y sigo jugando con dolores de rodilla y codo, pero sigo jugando. Excelente. Y el ping-pong también soy un vago, era un vago en el ping-pong, hablando de eso. Generalmente se les da bien ya todos los deportes de raqueta al que hace le bien puedo hacer uno, tenis, y el tenis es como el que manda, ¿no? Así es. Excelente. Bueno, en el ping-pong de negocios, un día que recuerdes con mucho gusto, el día más feliz de tu vida, puede ser personal o profesional. Y pues el nacimiento de mis hijos, ¿no? La verdad, son días únicos. Y profesionalmente hablando. Bueno, ok. Profesionalmente hablando, la verdad es que ha habido varios, pero para mí fue un reto e importante, académicamente hablando, acabar la carrera de Derecho, la verdad, fue un momento importante. Y profesionalmente hablando, realmente no lo tengo claro ahorita. Rápidamente, en una palabra, Andrés Manuel López Obrador es... Una palabra difícil. Me la pusiste difícil, sí. Es que necesito dos palabras. Dos palabras. Un líder está bien. social, ¿no? Ok. Líder social. ¿Y Claudia Sheinbaum será? Buena presidenta. Ok. Y Gustavo Almaraz es... Un consultor. Excelente. Pues muy bien. Mi querido Gustavo Salvador, nosotros ya vamos llegando al final del programa. Queremos, Gracias, por supuesto, Octavio. agradecerte. Gustavo, un placer. Gracias. Muchas gracias. Así que, queridos y queridas, nosotros ya por el día de hoy llegamos al final del programa Entre Empresarios. Aquí se corta el programa, nosotros nos vamos a tomar unos tequilas, ustedes se quedan en su casa tomándose un café o lo que sea que O les apetezca. tequilas. O nos acompañan con un tequila, pero ya cada uno desde su trinchera. Nosotros desde acá les mandamos un fuerte beso y un abrazo con la promesa de volver la próxima semana en este espacio con más emprendedores, más empresarios, más líderes de opinión para platicarnos lo que se viene en México, en el mundo y por supuesto en cada uno de nuestros hogares. Chau, bye. Nos vemos la próxima semana.